Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Desde este monasterio idente, Nuestra Señora de la Vida Mística, os envío una vez más un abrazo entrañable y también a todas aquellas personas a las que les pueda llegar este mensaje espiritual. Sabemos que nos seguís desde Colombia, desde Ecuador, también desde España, Italia y, por supuesto, desde Chile. Un saludo muy especial a los miembros de la Escuela de Espiritualidad. Esperemos podernos ver pronto. Esta pandemia nos tiene a todos todavía recluidos en nuestras casas. Parroquias, monasterios, todavía las iglesias no se terminan de abrir, es un riesgo. Bueno, esta es la razón por la que me dirijo de nuevo a ustedes a través de este medio de comunicación. El tema de hoy ya lo hemos tratado otras veces, pero quiero tratarlo de nuevo porque el tema es la oración continua. Oración continua. Parece una palabra hecha ya, ¿no? Pero no, está basada en las palabras de Cristo. Vigilad y orad constantemente para no caer en la tentación. Por tanto, vuelvo a tratar este tema porque es la gran medicina de toda la vida humana. Medicina tan crónica como las enfermedades morales, también crónicas que nos devoran. Yo os diría, a modo de eslogan, vivid un estado de oración, de observación, vigilancia, sobre todo vigilancia, porque hay que vigilar sobre nuestras facultades, un estado de reflexión, y no caeréis en la tentación de seguir vuestros instintos y de seguir la visión de vuestro espíritu. Mejor, seguir la visión del espíritu es seguir lo más noble, lo más puro, lo más perfecto, lo más santo. Hemos visto en 3 episodios anteriores que la oración continua es la gran medicina para nuestros grandes males morales. Pero ¿para cuáles enfermedades del alma es gran remedio la oración continua? Está claro que lo es para todas nuestras enfermedades del alma, porque supone también la presencia continua de Cristo en mi espíritu y también requiere la resolución de los conflictos que van surgiendo en mi vida y que crean estas enfermedades, la resolución de los conflictos a la luz del Evangelio. La oración continua es la gran medicina para todos los males morales que padecemos. Cuando en la vida de cada día hay alguna falta moral, antes fue una falta de oración. Nos sorprendió nuestro carácter, nuestra pasión, a lo mejor pasión preferida, nuestro defecto dominante, que normalmente está también muy cerca de eso, nuestro apego al mundo. El apego al mundo es esa tendencia que tiene el corazón humano a convertir el mundo, con todas sus razones de la vida, convertirlo en finalidad, cuando en realidad es solo un medio para alcanzar la única finalidad que es justa y que es noble y que es santa, y es la unión con Dios. Nos sorprendió fuera de este círculo sagrado que se forma en la oración, ese círculo sagrado entre mi Padre y yo. ¿Hay faltas de caridad, de pobreza o cualquier otro aspecto de la vida moral? La respuesta sería que no hubo oración continua. No había un estado de oración. Esto es, de presencia de Cristo en mi espíritu. No le llamo a Cristo en causa cada vez que hay algo que puede afectar a mi vida moral, porque necesito esa fuerza y esa gracia. Hay defectos que nos dominan, que son tan fuertes, que con solo nuestras fuerzas naturales 1000 veces lo hemos intentado y 1000 veces no es posible, porque se requiere una motivación muy fuerte para entregar eso, para ofrecerlo. Y la motivación, la única que realmente es verdadera motivación, es la del amor. Cuando hay amor, hay motivación para poder de alguna manera ofrecer en ese momento esa pasión que tanto me ha gustado siempre, pero ahora te la ofrezco. Y ahí voy venciendo hoy una batalla, mañana otra, pasado mañana otra, y voy ganando la guerra. Y al final gano la guerra definitivamente.
creedme, creedme. Cuánto despojo requiere de sí mismo y de todas las razones de la vida, de todo ese mundo que ciega mis ojos llenándolos de tierra. Cuánto despojo. Fijaos que eso es lo que nutre nuestra alma, no nuestro espíritu, más nuestra alma. Y Cristo cuando habla del alma es muy fuerte. Nos dice hay que aborrecerla. Sin embargo, en la cruz dice, Padre, en tus manos pongo mi espíritu, no mi alma, mi espíritu. Cristo cuando dice aborrecer el alma, está diciendo de alguna manera, tienes que ajusticiar tu alma. Te suena fuerte, pero no hay otro modo de que de alguna manera sujetes todo ese mundo anímico, ese mundo psicosomático que tienes ahí, lo sujetes a tu espíritu de tal manera que guíes tu vida con verdadera visión de espíritu. Una visión de espíritu que se nutre de la divina presencia de Dios y de la gracia santificante en nuestra vida. Decíamos que se nos llenan los ojos de tierra, ¿no? Con tanto mundo. Ahora, ¿cómo puedo ser luz para mí y para los demás si estoy cegado por el mundo y sus cosas y sus razones? Cristo me diría, si tienes limpio tu ojo, todo tu cuerpo estará en la luz. Y es por eso que la bienaventuranza, una de las 8 bienaventuranzas de Cristo, los limpios de corazón, dice él, estos lograrán ver a Dios beatíficamente en este mundo, pero lo verán, lo lograrán ver en este mundo. Los limpios de corazón verán a Dios. El catecismo, en el Canon 2598, hablando de la oración, dice así, dice, el drama de la oración, fijaos bien, que empieza diciendo que es un drama. Y es un drama por lo que trataremos el próximo día, que entraremos en los vicios de la oración. Como una oración que no sea transparente, que no tenga a Cristo en el centro. Por muy nobles que sean las otras cosas que tenemos, no son Él. Hay mucha desviación al momento de orar. El drama, dice el catecismo de la oración, se nos revela plenamente en el Verbo, en Cristo, que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio es aproximarnos a la santidad de Jesús, nuestro Señor, como a la zarza ardiendo. Primero contemplándole a Él mismo en oración. Es decir, lo que nos está diciendo el catecismo es que nuestra oración tiene que ser la oración que Cristo tuvo. Él es el modelo orante. Y después, escuchando cómo nos enseña a orar, para conocer finalmente cómo acoge nuestra plegaria. Eso dice el catecismo. Sigue diciendo el catecismo, Cristo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Pero su oración brota de una fuente secreta distinta, como lo deja presentir a la edad de los 12 años, cuando los padres lo buscaban porque se había perdido en la caravana y lo encuentran en el templo, hablando con los doctores de la ley, y Cristo le responde, yo debo estar en las cosas de mi Padre. Esto lo encontráis en Lucas 2:49. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. ¿Cuál es el carácter de esa oración? De Cristo, oración filial. Oración filial. Es algo íntimo con mi Padre, que el Padre esperaba de sus hijos. Va a ser vivida, por fin, por el propio Hijo único, en su humanidad, con los hombres y en favor de ellos.
Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 2, que titula En la plenitud de los tiempos. Entonces está claro por el Catecismo, y desde luego en el Evangelio está clarísimo, que Cristo es nuestro modelo de oración. A Él tenemos que mirar cuando tenemos que orar. Podríamos orar, es una cuestión que me viene ahora a la mente y al corazón mientras os estoy hablando. ¿Se podría orar sin tener presente el Evangelio? Pues en algún momento a lo mejor sí, pero desde luego la mejor oración es esa que tiene a Cristo presente, y el Evangelio es la revelación misma de Cristo de toda la intimidad de las personas divinas. No hay palabras vacías en la vida de Cristo. En cada palabra revela el amor que se tienen en Él, su Padre, el Espíritu Santo, cómo viven, cómo se aman, cómo se quieren, cómo se comunican, cómo se nutren, la misma santidad absoluta que son. Cristo nos descubre al enseñarnos a orar que la oración empieza con la palabra Padre. Veis que aquí tiene toda la fuerza, tiene toda la razón el Catecismo cuando habla de oración filial. La palabra Padre es ecuménica, es para todos los seres humanos. Todos son hijos, sin exclusión alguna, de Dios. Y por tanto ya nos dice que puedo orar a mi Padre si de alguna manera vivo en comunión con el resto de los seres humanos. Y vivir en comunión no es una teoría, es que los quiero exactamente igual que quiero al que tengo aquí al lado, que es mi prójimo más prójimo. Y que no le voy a hacer nunca daño. Y que voy a buscar el bien para ellos, nunca el mal. Y que, bueno, decir padre, es decir, son mis hermanos. Y aquí, el mismo padre de su hijo, estamos hablando del padre carnal, es su propio hermano. Porque Cristo da esta palabra a hijos y a padres, a todos. Dice que vive en los cielos, que en mi oración tiene que ser santificado su nombre. Y que mi súplica no es esencialmente la de que me conceda esto o me conceda aquello, sino que venga a mí su reino el suyo, y por tanto que se cumpla su voluntad, no la mía. Y que no puedo acercarme al altar sin haberle suplicado que perdone a todos aquellos que me ofendieron y que yo pueda haber ofendido a alguien. Es decir, si cuando te vas a acercar al altar, dice Cristo, te das cuenta, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra él, ¿no? Está claro que ya tendrías que haber ido a pedirle perdón, sino que hay algo que tiene ahí en su corazón, no te traga, por decirlo así, no le caes bien, no. Pues reconcíliate primero con él en tu corazón. Sácalo de ahí, yo diría, de ese fango en el que está metido. Porque en el fondo, pues seguramente él, por ese hecho, el que sea, está sufriendo también. Rescata ese dolor que has producido. Si has sido tú el que has hecho la falta, o has cometido la falta con él, pues rescata eso inmediatamente, pide perdón, pero con mucha sinceridad, mucha humildad, que él entienda que es un perdón de verdad. Por tanto, no nos podemos acercar al altar sin suplicarle antes que perdone a todos aquellos que me ofendieron y a los que yo he podido ofender, o creo yo que me han ofendido muchas veces. Hay muchas veces que es más culpa nuestra que de los demás, el hecho de la ofensa. Pero vemos solo el aspecto del otro, me ofendió. Y no me di cuenta de que me ofendió porque soy un cascarrabias y estoy todo el día tirándole de la oreja. Entonces ya se cansó. Y entonces, claro, pues me ofendió, sí, pero claro, es que tú estás todo el día tirándole la oreja. Sí, hay muchas veces que nos quejamos de la ofensa de los demás y no nos damos cuenta que hemos sido nosotros la causa de que eso suceda de alguna manera. Todo eso debido, pues claro, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, que nos sentimos heridos, nos resentimos.
Cristo declara en esta oración del Padre Nuestro que todos los seres humanos son hijos de Dios. No olvidemos que todavía no ha nacido la Iglesia cuando esta palabra Padre se la está entregando a judíos, samaritanos, romanos y demás naciones presentes. Entonces, ese aposento secreto del que habla en el capítulo 6 de San Mateo, en el cual dice, solo mi Padre y yo podemos entrar. Cuando dice, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta a todos los ruidos y ahí en lo secreto, donde solo tu Padre y tú pueden entrar, ahí ora. Ahí no puede entrar nadie, menos mal, porque si no estaríamos llenos de todos, ¿no? Ahí no puede entrar nadie, solo Él, solo mi Padre, solo Él y yo. Es el lugar ontológico o místico de mi filiación divina y la de todo ser humano, sin exclusión alguna, de raza, color, nación y demás. Dios está presente con su acto absoluto en todo ser humano. El ser humano entonces, en función de esta divina presencia que lo constituye, está siempre en diálogo con su Padre. Este diálogo sin palabras es amor puro, porque Dios es amor, el Padre es amor, y en el que entra el Padre con su criatura. Empieza a ser tal desde el instante mismo de la concepción. Es un amor que habla por sí mismo. El amor, como dice San Agustín, es ya conocimiento, es dialogal. El primer ser con el cual dialoga el ser humano, antes de tener la facultad del lenguaje y ninguna otra facultad, es con su Padre Celestial. Esto es tan así, y se observa perfectamente, que aquel ser humano que no sabe dialogar con Dios, tampoco sabe dialogar con el ser humano. Si el hombre está hecho a imagen y semejanza de las personas divinas, también, y por otro lado lógico, el lenguaje del hombre tiene que ser también a imagen y semejanza del lenguaje de las personas divinas. El ser humano, como nos diría Fernando Rielo, es místico lenguaje del divino lenguaje. ¿Qué pondría Dios en mí en el momento de mi concepción? Su acto absoluto. ¿Y pondría solo un poquito, un trocito, algo de aquí, algo de allá? Pondría todo el acto que es. Y entre ellos está el lenguaje con que Dios se comunicaba con Adán y Eva. ¿Con qué lenguaje se comunicaba Dios con Adán y Eva? Que dice que bajaba todas las tardes a hablar con ellos en el jardín del Edén. Si todavía no estaban codificados los lenguajes, pues era el lenguaje del amor. Todavía no tenían un alma manchada, ni un espíritu donde el alma ejerciera ninguna fuerza con sus pasiones. Todo estaba intacto todavía, y Dios esperaba que realmente se enamoraran tanto de Él, que decidieran la unión transverberativa con Él, que se compenetraran a nivel de esencia con Él. Pero claro, aquí aparece la tentación, y podían ser tentados porque no habían sido creados en ese estado de unión definitiva, o de unión transverberativa. Y entonces, bueno, la tentación dice que viene del diablo. ¿Y qué hizo el diablo? Pues no servir a nadie, servirse a sí mismo, ser Dios de sí mismo. En fin, no quiero servir. Ese mismo pecado es el pecado que el diablo expira, exhala, yo diría, vomita sobre Adán y Eva. Y convencidos o perturbados, pero al mismo tiempo convencidos, siguen al diablo y no siguen a Dios. Ahí, claro, hay una interrupción del diálogo. Dios les deja ahí fuera del paraíso y ya les promete, la Virgen María les promete a Cristo. Incluso llama la atención poderosamente que cuando nosotros en nuestro modo de actuar hubiéramos condenado a Caín inmediatamente porque mató a Abel, Dios le dice al pueblo, y aquí es donde estaría el hecho
de que en realidad Adán y Eva formaban parte, eran dos elegidos por Dios de una tribu homínida. Dice Dios, después de que a toda esa tribu homínida cometido el pecado, les infunde a todos el espíritu. De hecho, los homínidos desaparecieron. No hay homínidos, hoy no tenemos ninguno. Se habla del Homo de Neandertal como el precedente del ser humano, pero ahí se ve claramente, ahora, con estudios que se han hecho de ese hombre que se encontró ahí en Neandertal, en Alemania, que efectivamente el ADN no coincide con el ADN del ser humano. Por tanto, no es el precedente, ese no es el homínido, el Neandertal. Hay otro homínido que ya no existe, que somos nosotros mismos, a los que Dios infundió este espíritu. Y bueno, a ese grupo de homínidos les dice que nadie toque a Caín, que ya no eran homínidos, eran seres humanos, porque antes no tenían un espíritu, pero ahora sí que le tienen, el espíritu de Dios, hechos a imagen y semejanza de él. Voy a repetir que el ser humano es puro diálogo, no tiene que inventarse la oración, es un ser orante. El ser humano es oración, la Iglesia es oración, y Cristo se ve constantemente en un estado de oración con su Padre. Vemos que no es una cuestión de palabrería, que Cristo rechaza en el capítulo 5 o 6 de San Mateo, sino es un estado de amor a Él. Que el amor mismo, por la fuerza que tiene y el carácter inmunizante que tiene, va imponiendo conducta a las facultades humanas, a la mente y a la voluntad. Una mente que haga aquello que es amoroso y una voluntad que haga aquello que está en relación con el amor que Dios le está infundiendo. ¿Dónde está este lenguaje del Padre? En la palabra de Cristo, que es a su vez palabra del Padre, hecha carne. Lo dice el capítulo 1 de San Juan, en el 2:6, ¿no? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo es la expresión, la palabra del Padre, hecha carne. Por tanto, ese estado orante entre los dos es el modelo que nos han infundido a nosotros al hacernos a su imagen y semejanza. Es lo mismo. El ser humano es oración. No tiene que inventarse la oración. Ya es alguien que viene a este mundo en un estado de diálogo con su Padre. En cada palabra del Evangelio, Cristo está revelando, como decíamos antes, la intimidad de las personas divinas. Cómo se aman entre ellas, cuál es la naturaleza de esa convivencia. Y qué importante es entonces para el cristiano que resuelva todo conflicto que se presente en su vida, más o menos íntimo, a la luz de la palabra contenida en el Evangelio. No podemos orar sin el Evangelio. Es muy importante, porque al orar con el Evangelio estoy entrando también yo dentro de esa intimidad de las personas divinas a través de la palabra de Cristo. Y por tanto ya no es un problema de palabrería, es una cuestión de estado de amor, de comunión, de compenetración, de penetración. A lo mejor se podría usar, como usa Fernando Rielo, la palabra transverberación. Entonces la oración es un estado de amor, no es un estado de palabrería, como dice en Mateo 6. No penséis que a fuerza de muchas palabras seréis más escuchados, dice Cristo. Es ese estado en el que queda el ser humano en función de esta divina presencia constitutiva, como la llama mi fundador Fernando Rielo. El ser humano es idea de Dios desde toda la eternidad. Y más que preocuparme entonces por si es o no es eterno, por si soy o no soy eterno, lo que tengo que hacer es vivir, experimentar toda la riqueza de un padre que vive en su hijo y de un hijo que tendría que vivir en su padre. Oración es fundamentalmente estado de amor.
no unas palabras dichas o leídas en un santito por la mañana y por la tarde. Eso sería más bien rezar o recitar, porque en el fondo sería orar con el corazón de otro, por muy noble y santo que sea, pero no se está orando con el corazón propio. Y yo creo que en un acto tan sagrado como es la oración, el diálogo sincero, transparente, confiado con mi Padre Celestial, no puedo hacer, digamos, en un acto así tan sagrado, algo tan, yo diría, banal, como es estar orando con el corazón de alguien y no con el mío. La primera virtud que tiene la oración continua, dice Fernando Rielo, es transformar la soberbia en humildad, la increencia en creencia y en general la transformación de todos los vicios en virtudes. Así lo expresa Fernando Rielo en su obra Mis místicos sentires. Decía en una ocasión nuestro presidente general, en una conferencia mundial a toda la institución, decía: la oración es elevar el alma a Cristo en medio de nuestras necesidades, problemas o circunstancias de la vida, ofrendar todo esto. Esta elevación, nos dice Fernando Rielo, conlleva una ofrenda, una inmolación, una muerte. Hay que ofrendarlo todo. Muerte a todas las pasiones y, en definitiva, a toda mentira. Por Dios, cuántas mentiras nos decimos a nosotros mismos todos los días. Tú lo ves en cualquier acto, hasta en los más sagrados. ¿Cómo vamos a confesarnos? Y ya lo que queremos es que se nos juzgue muy bien. Y entonces preparamos todo el campo maravillosamente bien. Soy maravilloso en esto, maravilloso en lo otro, maravilloso por aquí, por allá. Y ahora le digo mi problema para que usted lo estoy preparando. Estoy de alguna manera socavando su conciencia para que usted sea bueno conmigo también. Nos echamos muchas mentiras psicológicas. Nos cuesta mucho decir la verdad, aunque cueste. Porque la verdad a veces nos cuesta, porque somos tímidos, porque sentimos vergüenza, Pero, como decía también algún santo, pues la verdad aunque cueste, pero la verdad. Vigilad y orad constantemente para no caer en la tentación. Lucas 18:1, Mateo 26:41 y Marcos 14:38. Los tres lo dicen. A la pregunta del porqué de la vigilancia, Cristo me respondería: pues porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La oración continua nos preserva de la tentación y, en consecuencia, del pecado. Y si no nos permite caer en la tentación, mucho menos nos permitirá caer en el pecado. En el Padre Nuestro, Cristo no dice: no nos dejes caer en el pecado, sino: no nos dejes caer en la tentación, porque es claro que si no caemos en la tentación, mucho menos caeremos en el pecado. Fernando Rielo decía en 1960: misioneros identes, el mundo ha de ser vuestro en la medida en que vosotros seáis de Cristo. Y no olvidéis que esta fortaleza depende de la oración continua, de la presencia continua de Dios en vuestras vidas, único modo de eliminar cualquier clase de mediocridad, tanto en los medios como en los fines, en vuestra aspiración a la santidad. La oración perfecta requiere el amor perfecto. Orarás en la misma medida que ames. Esto nos decía hace tantos años nuestro padre fundador, Fernando Rielo. La oración continua puede parecer una cosa molesta,
una esclavitud, pero nos va entregando a través de la presencia de Cristo una verdad, una libertad y una paz, un estado de visión como no las puede dar el mundo. Cuando entonces se nos pidió a los misioneros residentes este estado de oración continua, era para muchos una esclavitud, un acto pesado y molesto. Pero con la perseverancia hemos descubierto, poco a poco en estos años, que la oración es la suprema libertad del alma. Es lo que realmente nos hace libres. La verdadera libertad está ahí, porque en la oración tu tendencia en esa relación con el Padre es hacer su voluntad, no la tuya. Algunos me dicen que les cuesta mucho. Y yo pienso, pero ¿qué es lo que no cuesta en la vida si quieres alcanzar lo mejor o incluso ser el mejor en algo? ¿Acaso en un momento como este de pandemia, donde muchos padres y madres se quedaron sin trabajo, no les cuesta lágrimas no ya el quedarse sin trabajo, aunque esto sea una realidad, sino más bien el no poder llevar a sus hijos el pan, los medios y la educación que quisieran para ellos? ¿Acaso no le cuesta, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo sacrificar muchos gustos que otros se permiten para llegar en cada temporada al final siendo el mejor y obtener el Balón de Oro? Todo cuesta. Solo que en la oración continua es el cielo en el que viviré eternamente el que se conquista ya en este mundo. Me pregunto si habrá una sensación o una emoción o incluso pasión más grande que la experiencia de Dios mismo en este mundo. Aquí somos siempre dos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice Cristo. Conclusión: Cristo es oración, la Iglesia es oración y el ser humano es oración. Pues nada más, muchas gracias por vuestra paciencia y imploro la bendición de la Santísima Virgen María bajo la invocación de Nuestra Señora de la Vida Mística y en nombre de ella os doy la bendición. Yo os bendigo en nombre de María, Madre de Dios y Madre de la Vida Mística.